Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en la tarde de hoy, en esta que es la sexta sesión del Seminario de Discusión del Departamento de Estudios Internacionales. Hoy tenemos la alegría y la suerte de tener la exposición de la profesora María Espirós. María, más allá de que muchos de nosotros la conocemos, corresponde hacer una pequeña introducción sobre su currículum. María es licenciada en Psicología en la Universidad de la República y tiene un posgrado en Recursos Humanos en la UCUDAL. María además tiene un máster en Educación en la Universidad Hort, en nuestra universidad, y es candidata a el doctorado en Educación con nosotros también. Funcionalmente, más allá de académicamente, María es la coordinadora del Centro de Idiomas de la universidad. Y eso se debe a que tiene una larga experiencia, por lo menos larga para nosotros los uruguayos, una larga experiencia de contacto con la China, tanto académica como cultural como personal. Ha vivido 2 años en Hong Kong y 2 años en la ciudad de Harbin trabajando como coordinadora de lenguas. Por lo tanto, creo que sobre el tema que va a abordar en la tarde de hoy María, no hay nadie, por lo menos en nuestra universidad, más versado que ella para abordarlo. Muy bien, sin más, para no tomar más tiempo, le damos la palabra a María. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Quiero agradecer a Javier Bonilla, a Pedro Isen por la invitación. El tema que nos convoca hoy es China, ese país que en 30 años ha revolucionado el mundo. A primera vista, la República Popular China puede resultar el gran triunfador del siglo XXI y del siglo XX. Es un país que es el principal productor de manufacturas, constructor de infraestructuras, consumidor de energía, que ha crecido un 200%, comparado con un consumo mundial del 20%. Para los países como Uruguay, que vendedores de comerciantes de commodities, anticipar la demanda china es fundamental. Es un hecho que en China, bueno, quien ha llevado a China a la total modernización es Deng Xiaoping, que ha abierto la economía, que ha permitido la inversión privada y que ha descolectivizado, digamos, a toda una serie de medidas descolectivizadoras. Todos los que ha abierto la economía, todos los presidentes que vinieron después, Zemin, Jinping, Jintao, todos han seguido en la misma idea de las puertas abiertas. No voy a centrarme en muchos aspectos por cuestiones de tiempo, decir que incluso con Jiang Zemin ocurrieron cosas importantes, la recuperación de Hong Kong después de 100 años en manos británicas, también en el 97, en el 99 la recuperación de Macao, después de estar en manos portuguesas. Entra China en la Organización Mundial del Comercio, después los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, la Exposición Universal de Shanghái, han puesto a China en la primera fila. La realidad es que el nivel de vida de los chinos ha aumentado. Hoy ya los trajes de Mao no se ven, la gente usa los trajes que quiere, es libre de viajar por el mundo. Y si bien el control político es fuerte, voy a hablar de eso, también de la censura y del control y de la política del hijo único, esto se ha flexibilizado. Y es cierto que incluso hoy existe más acceso a la información que años atrás. Este crecimiento ha sido desigual, ha sido muy desigual. De hecho, China tiene un gran problema de desigualdad, es un 40% de la riqueza privada se encuentra en 1% de la población. Y bueno, Deng Xiaoping dijo que estaba bien que hay gente que se volviera rica antes, está bien, pero el problema es que se están volviendo mucho más ricos y mucho más rápido que otros que están muy por debajo. Bueno, China es una tierra de contradicciones, así que de algunas de esas contradicciones es que voy a hablar hoy. Para los que nos apasiona China es muy difícil resumir, porque tiene muchos aspectos. Hay incluso un chiste que dice, una broma que dice que podemos decir prácticamente cualquier cosa sobre China y no estar nunca equivocados, y podemos decir prácticamente cualquier cosa sobre China y nunca decir nada correcto. Hay muchos aspectos a tener en cuenta, pero bueno, de algunos de esos es que voy a hablar
hoy. Y bueno, esta historia triunfal de China tiene efectos secundarios. Ya incluso Xi Jinping habló de cómo los chinos atesoran una mejor calidad educativa, mejores ingresos, mejores condiciones de salud, ¿sí? Bueno, ingresos más satisfactorios. El crecimiento chino, ustedes saben que hoy en día está en el 7,5, se ha reducido. De hecho, hay muchos que incluso piensan que el crecimiento pueda ser menor. Es decir, esto es igual impresionante para los estándares de Occidente, de crecimiento. Pero es clara la necesidad de aumentar el consumo interno, de depender menos de las exportaciones y de otros aspectos que puedan apuntalar el crecimiento chino en los próximos años. La mortalidad infantil ha disminuido desde 1960, pero también la tasa de natalidad es 1/3 de lo que era, y la población mayor de 65 años ha aumentado mucho, es un 9% más. Este aumento de la esperanza de vida y esta disminución también de la natalidad hace que esa mano de obra joven y barata que apuntaló el crecimiento chino hoy parece tener una perspectiva un poco más complicada. No voy a hablar de todos los aspectos, pero bueno, la regulación, también hay problemas grandes de regulación, es pobre. Los que hemos vivido en China sabemos que surgen escándalos todos los días sobre comida contaminada, con peligrosos aditivos. El gasto en salud del gobierno es bajo, es un 2,7 del PBI, comparado con países como Reino Unido es un 8,4. 2 millones de personas sufren de sífilis, hay 92 millones de diabéticos en China, es un 27% de la población mundial. La contaminación y muertes por SIDA ha sido muy grande, incluso en el 2011 hay una novela escalofriante que se llama La aldea Qing, sí, que cuenta en Henan, en provincia de Henan, este problema. Es decir, hay falta de confianza en las autoridades. Todos los chinos recuerdan cómo las autoridades ocultaron el brote de SARS en el 2008, también la contaminación en el que 300.000 bebés fueron contaminados por leche con aditivos. Y esto, bueno, lleva a que hoy se pague mucho precio por la leche que viene de Nueva Zelanda, porque la gente confía en esos productos. Hay otros elementos también, bueno, el sobrepeso, lo voy a mencionar, un 15% de los chinos sufren sobrepeso. Hay un libro que hizo furor en China que se llama Fat China, de Paul French, que muestra los números, es decir, con el crecimiento también empiezan a surgir estos problemas. Y la falta de ejercicio, hay que decirlo. Nosotros tenemos un programa de intercambio con estudiantes de China y siempre lo comentan, que tenemos la idea en Uruguay y en Occidente en general de que los chinos hacen mucho ejercicio y mucho deporte y en realidad no tienen tiempo, estudian jornadas de 10 horas, trabajan mucho y los que hacen deporte suelen ser las personas de la tercera edad en las plazas que hacen tai chi muy temprano en la mañana. Bueno, las regulaciones son débiles en la propiedad intelectual, sin duda, de ahí todas las copias que vemos. Y en el plano interno la corrupción y la falta de derechos y libertades individuales siguen siendo un problema. No voy a hablar de la censura, pero sí que cuando vivimos en China es un dolor de cabeza para los extranjeros poder utilizar las redes sociales y hacer búsquedas en Internet. Existen mecanismos para sortear esto, se paga un VPN, que son empresas que te dan un IP de otro país para poder acceder a Facebook, Twitter, YouTube, artículos de Wikipedia, pero supone un problema. Esto se ha ido incluso se ha ido endureciendo. Hoy hablan de un gran cañón chino, que es un control de medios de comunicación aún más fuerte. Bueno, con todas estas contradicciones resumidas, ¿qué es China? China está organizada en 22 provincias, en 5 regiones autónomas, por ejemplo, Mongolia Interior o Tíbet, en 4 municipalidades como Shanghái y Beijing,
en 2 regiones especiales, son administrativas especiales, Hong Kong y Macao. No todo China está superpoblada, hay lugares fronterizos e incluso que en realidad tienen muy poca población. Y tiene 55 etnias menores, de las cuales la principal es la Han. Pero si nosotros pensamos en la gente que habla el chino mandarín estándar, que se llama Putonghua, hay muchas personas, 90 millones en Shanghái, por ejemplo, en Jiangsu, que hablan el Wutong, y también el Guangdonghua, el cantonés, que lo hablan en Hong Kong y en Guangdong Province, en la provincia de Guangdong. Bien. Existen enormes estereotipos en China, o sea que la idea que tenemos de una comunidad, China tiene muchas versiones, existen muchos estereotipos. Hay una broma, incluso, que dice que si aterriza un extraterrestre en China, si cae en Beijing es puesto dentro de un museo, si cae en Shanghái es puesto dentro de un circo y si cae en la provincia de Guangdong, para en un plato de comida. Sí, mis estudiantes me ayudaron a armar una lista muy breve de estereotipos de China, de cosas que ellos piensan de ellos mismos, así que voy a mencionar algunos de los que hemos confeccionado. Los habitantes de Shandong son altos y porfiados, suelen ser los mejores estudiantes porque no debaten, estudian simplemente. Los pequeñitos de Guangdong son mercenarios. La gente de Shanghái es inteligente, muy ambiciosa, pero muy conservadora en política. Los de Anhui son pobres, pero tienen muchas mañas para hacer dinero. Los de Fujian Province son toman riesgos porque fueron los primeros emigrantes de China. Los de Henan, la cuna de la civilización china, son trabajadores, pero engañosos también. Los de Beijing son snob, desprecian a todo el resto, pero se puede tener una conversación cultural. Y los de Hong Kong son money makers, hacen dinero. Los chinos del noreste son muy amables, pero van rápidamente a los golpes en una pelea, una disputa, sobre todo en la calle y por razones de tránsito. Para que vean cómo esta idea que tenemos de una China que nos podemos pensar bastante unificada, no lo es tanto. Sí es cierto que el gobierno chino ha tenido siempre mucho cuidado en que las etnias Han y las etnias menores estén integradas y hay un concepto de doble inseparabilidad. Ni una se separa de las otras, ni las etnias minoritarias de la Han. Y han recibido estas etnias minoritarias algunos beneficios, voy a mencionar 2. Uno de ellos es puntos extra para poder ingresar a la universidad, o sea, para entrar a la universidad hay que dar un examen al egreso del bachillerato y bueno, las etnias menores tienen algunos puntos adicionales. Esto ha dado toda una cantidad de falsificación de documentos de gente que intenta conseguir estos puntos adicionales para entrar a la universidad. También otra característica en la política del hijo único, también esta política fue implementada en el año 79, pero ha sufrido bastantes cambios. Las etnias menores también tienen esta política del hijo único, pero hay mucho mayor flexibilidad. De hecho, esto ha sido así en parte porque por la poca población, en ese caso de esas etnias, y también por el resentimiento que genera en las familias chinas no poder tener otro hijo, por la importancia que tienen los hijos en la cultura china. Nosotros tuvimos dentro de nuestros estudiantes de generaciones solamente 2 estudiantes que tuvieron hermanos, y una de ellas era justamente una etnia minoritaria daur, ¿sí? Bueno, esto se ha ido flexibilizando. Hoy en día, si los padres son hijos únicos, pueden tener otro hijo, incluso en algunas provincias si la madre solamente es hija única. También si en el campo, en sectores rurales, si el primer hijo es una mujer, pueden tener un segundo hijo. Y China tiene hoy, para dar la idea, múltiples regulaciones con respecto a esto. No hay una sola. Bien. Uno de los problemas que ha traído el control de la natalidad, bueno, decir también que
Hoy en día, aún flexibilizando el control de la natalidad, muchas parejas deciden no tener hijos, que no es muy diferente de lo que pasa en otros países. De hecho, estaba leyendo justamente en el periódico que en Beijing, que es una urbe de 20 millones de habitantes, solo 30.000 familias pidieron el permiso para tener un segundo hijo, y en Shanghái fue un 4,6% de los potenciales candidatos. ¿Y esto por qué? Porque es muy caro, hay una inversión muy grande en educación, en los hijos, y representa una carga importante para las familias. Y además el peso de la costumbre, son muchos años de un hijo. Bueno, para hablar también de las diferencias entre de la población, hablar de la población rural, lo tengo que mencionar. China tiene un aumento de la población urbana impresionante. De hecho, en 2011 pasa a ser predominantemente urbana, y los residentes del campo van a la ciudad a buscar trabajo, intentan conseguir, caen generalmente en los trabajos que son los primeros que encuentran y que no ofrecen beneficios, más allá de que es un salario más alto que pueden ganar, por supuesto, en el lugar de origen, pero con muchísimas dificultades, y hay muchos derechos que no tienen, porque en China hay un permiso de residencia, no tengo tiempo de explicarlo, pero se llama hukou, es un permiso de residencia que, para darles un ejemplo, no les permite inscribir a los niños en las escuelas. Ahora se está flexibilizando esto y lo pueden hacer, pero tiene muchas reservas, porque antes los niños de los campesinos, cuando las poblaciones migraban hacia la ciudad, los podían inscribir en escuelas que eran especiales para ellos, ¿sí? Pero hoy se permite una matriculación en otras escuelas, lo que sería bueno. Pero esto en la práctica hay muchas dificultades. De hecho, las administraciones escolares se desligan muchas veces de la responsabilidad y dicen que esa educación es responsabilidad del lugar de origen. Y también hay muchas clasificaciones clasistas, es decir, el estatus del campesino tiene mucha dificultad en China. Y las clases medias no quieren tener hijos de campesinos en las mismas clases que sus hijos. Y esto entonces en la práctica genera muchos problemas, incluso grandes problemas de autoestima, que hace que los propios padres de los niños campesinos prefieran que vayan a otras escuelas, peores en calidad, pero en las que se encuentren mejor. Este permiso, bueno, hay muchos artículos, lo pueden leer, sobre el problema del hukou. Es un problema que preocupa mucho al gobierno chino incluso. Con respecto a la educación, este es un ejemplo. Siempre lo digo, pero cuando vienen los estudiantes a Uruguay, una de las cosas que les llama poderosamente la atención es cómo se trabaja el campo, es decir, la idea del campo, cómo se produce, que hay con maquinaria, con maquinaria agrícola, con un sistema de producción para maximizar el margen de ganancia. Es muy diferente a lo que se ve todavía como campesinos en China, donde se ve a la gente trabajando la tierra en familias, ¿sí? Y como medio de subsistencia, Así que esta es una diferencia. Con respecto a la educación, plantear que el desarrollo de la educación en China imperial está ligado a la administración pública del Estado. Su origen es la dinastía Han. La influencia del pensamiento confucionista va a implicar conducir la educación imperial a una educación más meritocrática y universalista con ciertas reservas, pero ha implicado eso. Para Confucio, el éxito es más el resultado del esfuerzo que de un talento innato, ¿sí? China está lleno de historias y cuentos tradicionales, sobre todo para niños, sobre cómo gente muy pobre, haciendo mucho esfuerzo, logra cosas muy importantes. Voy a dar un ejemplo, que es Huangheng. Hay una expresión en chino que es abrir un hoyo en la pared para tomar prestada la luz del vecino. Huangheng era un señor campesino durante la dinastía Han, muy pobre, pero que estudiaba los caracteres chinos durante la noche, porque durante el día tenía que trabajar en el campo. Y como no tenía luz, entonces hace un hoyo en la pared para tomar prestada la luz del vecino, luego se transforma en ministro de la dinastía Han. Y estos ejemplos hay muchísimos.
realmente hay muchos en la literatura china, y es una gran diferencia con Occidente, donde el talento es muy importante, ¿sí? También lo es en China, pero de alguna manera el esfuerzo es primordial. Bien, y hay muchas expresiones en chino para dar esta idea. Bueno, en el siglo XX la educación se vio influenciada por Occidente. El gobierno desmantela el sistema de exámenes imperiales. Con la creación de la República Popular China, bueno, se dan todas las medidas de una educación antiimperialista, con énfasis en las medidas colectivizadoras, con el idioma ruso como importante, ¿no? Y la relación con la Unión Soviética. Y bueno, después de la Revolución Cultural, donde fue un momento donde se cierra prácticamente la educación, no hay acceso. De hecho, el Ministerio de Educación dejó de funcionar y la educación quedó a cargo del comité del partido. Con la muerte de Mao, la educación vuelve a ser primordial, ¿sí? Fundamental. Se establece el sistema de enseñanza obligatoria en China en el 86, con 9 años de enseñanza obligatoria, y en el 90 empiezan los intercambios con universidades extranjeras. Bueno, para entrar a la universidad entonces hay un examen que es el Gaokao, es un examen que, para darles una idea de la importancia que tiene, es quizás el momento más importante para una familia china. Es este examen que tiene 3 días de duración, que tiene lugar en el mes de junio y que no se cambia por nada. Se agenda esa fecha y no se cambia ni por ciclón, inundación. La única vez que se cambió la fecha del Gaokao fue en el 2008, en el terremoto de Sichuan, y porque se habían caído los colegios y había dificultades para tomar el examen. Bueno, esos días son la familia está pendiente absolutamente de este examen. Se gastan los ahorros enteros en los últimos años de bachillerato para poder tener mejores posibilidades en este examen, porque este examen determina la universidad y las orientaciones también que se pueden elegir. La nota máxima son 750 y para entrar a una universidad élite, digamos, se necesita unos 700 puntos. Así que es un sistema muy competitivo. Incluso lo cuento como anécdota, pero las estrellas en China son los llamados Zhongyuan, que son las personas que obtuvieron los mejores puntajes en el Gaokao. Son como celebrities, personas que reciben la atención de la prensa y que todo el mundo está pendiente de saber en qué universidad se van a inscribir y qué orientación van a elegir, ¿sí? Y se espera de estas personas que tengan un éxito impresionante. Por eso fue un gran escándalo cuando un estudiante, que fue uno de los que salvó con la mejor nota del Gaokao, luego, tiempo después, estaba vendiendo carne de cerdo en la calle, Yu Xuan se llamaba, y bueno, la Universidad de Beijing prácticamente solucionó eso rápidamente, dándole un trabajo. Pero bueno, así que la preocupación es de los jóvenes chinos, sí, la educación fundamentalmente, también la inserción laboral, porque China tiene una cantidad de graduados impresionantes, que el mercado laboral cuesta que absorba toda esa cantidad de graduados, así que les puedo decir que el último año en China de la licenciatura, que son 4 años en la universidad, los estudiantes se pasan el día entero buscando trabajo y de hecho tienen pocos cursos en el último año de la universidad y es un año dedicado a eso con gran preocupación. Bueno, por supuesto que he hablado de muchas cosas, pero la educación china es lo que he estado investigando en mi tesis de doctorado, que tiene elementos comparativos, pero tiene que ver con los estudiantes chinos. Y voy a mencionar algunos elementos que que pueden resultar interesantes. Bueno, todos sabemos que China ha dado muy bien en las pruebas PISA en Shanghái, esto todo el mundo lo sabe. Hay muchas críticas, sin embargo, de medios académicos sobre estos. Una de las críticas, por ejemplo, en cuanto a la calidad de la educación, es la promoción de la innovación y de la creatividad, que es una dificultad en China. De hecho, con respecto a la censura en este momento, una de las dificultades más grandes es en las empresas que tienen departamentos de innovación y desarrollo.
y los académicos que necesitan investigar. O sea, la calidad de la educación china ha sido criticada por diversos frentes. Y para dar algunos aspectos interesantes, una de las cosas que se menciona en el informe PISA es que los estudiantes chinos tienden a culpar de su mal desempeño en matemáticas, culparse a sí mismos. Mientras que Francia, por ejemplo, los franceses culpan a los profesores. Y bueno, algunos autores, como Zhong Yao, plantean que esto tiene que ver con un sistema autoritario, de hecho, que tiende a culparse a sí mismo en vez de a culpar a otras personas. De hecho, cuando se estudia la teoría de la atribución en educación, se ve que los estudiantes chinos atribuyen el éxito y el fracaso al esfuerzo o a la falta de esfuerzo, mientras que los occidentales atribuyen el fracaso muchas veces a la falta de talento, ¿no? Pero no a la falta de esfuerzo. Otro aspecto que ha sido mencionado mucho con los estudiantes chinos es que son memorizadores, que aprenden de memoria, que son estudiantes pasivos. Hay muchos estudios que demuestran que esto no es tan sencillo. De hecho, hay estudios que muestran, por ejemplo, voy a citar el de Watkins, que la memorización y la comprensión, que en Occidente suelen estar separadas, en los estudiantes chinos funcionan juntas. Para un estudiante chino, la comprensión requiere un gran esfuerzo, y la memorización ayuda, y la repetición ayuda en ese esfuerzo. Es decir, no es clara esa diferencia como la podemos tener nosotros con respecto a la memorización. Y en cuanto a la motivación, que algo hablé, pero en cuanto a la motivación, también en Occidente tenemos esta idea de que todo lo que es intrínseco, lo que tenemos interés nosotros en hacer, tiene más posibilidades de éxito. Esto también ha sido estudiado incluso por autores como Jin Li, que con respecto a la cultura china, lo que deciden los padres, los pares, el grupo importante para el estudiante, es tan importante o igual de importante o más que lo que decide el propio sujeto. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que la mayoría, por no decir todos, pero la mayoría de los estudiantes con los que trabajamos no han elegido español como su carrera, lo han elegido los padres y sin embargo desarrollan en la carrera y muy rápidamente un interés intrínseco en el estudio de español. Esto con estudios comparativos que se han hecho con estudiantes americanos, por ejemplo, se ve que cuando ellos eligen el curso y eligen lo que quieren hacer, tienen mejores resultados, mientras que en los chinos, cuando esto es elegido por su grupo de referencia, aparentemente tienen mejores resultados. Esto ha sido relacionado con el concepto del colectivismo, que a mí es un concepto que no me gusta mucho, no lo uso mucho porque es como que se usa para explicar todo. Es decir, el colectivismo sirve como un comodín para explicar todo y no es así. La idea del colectivismo incluso que tenemos acá es una idea muy simple de grupo de gente que se mueve junta con una orientación al logro. No es así porque lo que vemos, por ejemplo, es que en China el grupo importante es un grupo pequeño, es la familia y los amigos más importantes, no es todo el grupo. Y de hecho, si uno se encuentra fuera de ese grupo importante, la familia y los amigos, está absolutamente desprovisto, es por fuera. Para dar un ejemplo en las clases, cuesta mucho, a los estudiantes chinos es muy difícil trabajar en equipo. Digo, no tenemos un sistema de trabajo, trabajamos mucho en equipo y con trabajos grupales que se llaman obligatorios, y es un aprendizaje enorme porque es una dificultad. La enseñanza, la educación en China es competitiva desde el principio, ¿sí? Y se promueve la competencia como algo positivo. Los estudiantes con mejores calificaciones son un ejemplo y esto es promovido de esa manera y no hay una costumbre de trabajar en equipo. Y cuando se forman equipos funcionan por amistad o por relaciones fuertes. Entonces, cuando los ponemos, por ejemplo, con estudiantes uruguayos que no conocen, les cuesta mucho trabajar con un estudiante que no es un amigo, que para tener simplemente un resultado, ¿no? Es decir, que para nosotros el grupo puede tener un objetivo muy práctico, que es entregar un trabajo. Esto también es una diferencia. Voy a hablar del otro aspecto, que es el respeto al profesor, ¿sí? El respeto al profesor, que es muy importante en la cultura china. Este respeto al profesor no es obediencia ciega, no, implica un respeto
que se extiende fuera del salón de clases. Cualquiera que haya trabajado en China sabe que la relación del docente y el alumno fuera del salón de clases es tan importante como dentro. Y que el estudiante espera, cuando tiene dificultades, que sea el profesor que vaya a preguntarle qué le pasa, mientras que en Occidente uno espera generalmente que sea el estudiante mismo el que venga a decirnos cuál es el problema. Bueno, la relación del profesor-alumno está tallada en la relación padre-hijo, de acuerdo al código de conducta de Confucio. Así que el docente es un ejemplo moral, tiene que conducirse de una manera muy importante, con una ética muy importante, y es un modelo de vida. Hay muchas frases en chino que ilustran esto. Por ejemplo, profesor por un día, padre para toda la vida, ¿no? Ilustra muy bien esta relación, que también hay que decir, la educación es muy estricta. Es muy estricta. En estudios comparativos también se ve el uso del castigo como mucho más frecuente en el ámbito educativo. Por ejemplo, la ridiculización frente al grupo de pares, ¿no? Es decir, buscar la vergüenza del estudiante para corregir una conducta, que en general el occidental va a buscar solucionar ese problema individualmente con el estudiante. Y bueno, estos son algunos de los aspectos. Si tengo tiempo más. Hay otro elemento, el último que voy a mencionar por razones de tiempo, que es la idea del estudiante chino silencioso y poco participativo. También. Sí, es verdad, se ha visto en numerosos estudios que la fluidez verbal de los chinos es algo mucho menor que en las pruebas a los occidentales. Bueno, en realidad ninguna de las tres tradiciones chinas filosóficas, ni el budismo, ni el taoísmo, ni el confucianismo, mencionaron el habla como un elemento importante. No voy a mencionar los aspectos de cada una de las tres, pero la meditación, la sabiduría universal, reprimir los deseos y bueno, incluso la frase de Lao Tse, aquellos que comprenden no hablan, los que hablan no comprenden, muestran esta característica. La fluidez verbal en Occidente es un elemento muy ligado a la inteligencia y al liderazgo, y hay muchos oradores famosos y gente que se hizo famosa por ser un buen orador. Es difícil encontrar un ejemplo así en China, de una persona que se haya vuelto famosa por ser gran orador. Es decir, hay esta diferencia en cuanto al habla. Después hay numerosos aspectos. Bueno, para decirles entonces que para los que nos apasiona, China tiene muchos elementos interesantes. Particularmente han visto que yo me centro sobre todo en los aspectos educativos y de repente quizás demográficos, porque son con los que trabajo y los que he convivido. Pero sin duda hay muchos otros aspectos que explican muy bien también estas contradicciones. Bueno, voy a dejar entonces el espacio ahora para preguntas. Así que bueno, y les agradezco mucho.